El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Juan capítulo 17. Quiero antes de leer, nomás recordarles un poquito dónde estamos. Si ustedes recuerdan, en los últimos 3 o 4 capítulos que hemos estado viendo en el libro de Juan, el Señor Jesús se reúne ya con sus discípulos en las últimas horas de su vida. Los primeros 12 capítulos de Juan suceden en 3 años. Y luego los siguientes 3 o 4 capítulos suceden en unas horas. Así de importantes estas palabras, son las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Y al terminar el capítulo 16, termina el capítulo 16 diciéndoles el Señor en el versículo 33, 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y termina Jesús este periodo de exposición donde le está dando a sus discípulos las últimas palabras diciendo: les dije estas cosas, todo esto les dejé, que se amen los unos a los otros, que permanezcan en mí, que permanezcan en mi palabra. Todo esto, la presencia del Espíritu Santo que va a venir, el anuncio de que yo me voy a ir, se los estoy diciendo para que tengan paz. Para que tengan el shalom de Dios, la paz de Dios que no es como nosotros, no es la paz nomás la ausencia de conflicto. La paz a la que Jesús se menciona aquí es el poder estar correctamente en una buena relación con Dios. Es el estar bien con Dios. ¿Okay? Dice Jesús: yo les traje esto para que puedan tener paz. Dice: en este mundo vas a tener problemas, en este mundo vas a tener tribulación, conflictos, pruebas, dificultades. Pero confía en mí, dice, yo vine a vencer el mundo. Y está haciendo esta separación entre Él y el mundo de nuevo, ¿verdad? Ustedes no se preocupen, ya el mundo, ustedes ya no son de este mundo, ustedes son míos. Les digo estas cosas para que tengan paz. Y luego hay un cambio de voz, que es lo que vamos a leer aquí, en donde el Señor Jesús empieza una oración que es todo el capítulo 17. La oración final de Jesús antes de su muerte. La oración en donde Jesús está hablando a su Padre e intercediendo por sus discípulos. Y vamos a leer entonces del versículo 17:1, y hoy voy a leer hasta el versículo 11, porque no, si leo más me voy a extender demasiado, pero voy a leer hasta el 11, aunque yo sé que ahí hay un cambio también, pero vamos a leer hasta ahí. Dice: estas cosas habló Jesús, o sea, ¿cuáles cosas? Todas las que les habló a sus discípulos en estos últimos 4 capítulos. Dice: y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron
y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Así como las últimas palabras de Jesús a sus discípulos eran tan significativas, así esta oración es algo muy significativo. Así como las últimas palabras de Jesús que dijo, yo se las he dado para que tengan paz, para que puedan recibir lo que Dios quiere para ustedes. Y no se preocupen del mundo, ya ustedes tienen algo más importante. Yo he venido a vencer al mundo, así como esas palabras que les estuvo tratando de dejar el Señor para que de ahí se apoyaran, así de importante es el registro de esta oración. En esta oración, el Señor está revelando lo que al final está en su corazón para con sus discípulos y lo está revelando a la hora de estar orando al Padre. A ellos les dice ciertas cosas, muchas cosas muy importantes. ¿Se acuerdan que les dice, hijitos míos? O sea, no los voy a dejar solos. Y les habla de una manera tierna, cariñosa, alentadora, tratando de animarlos, tratando de que no se preocupen, tratando de dejarlos preparados. Pero ahora, al orar al Padre, tenemos una revelación ya de lo que Jesús estaba hablando con Dios y cómo le habla Él a Dios. Y lo que le dice a Dios es muy importante. Y Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo, recuerda estas palabras. Obviamente él tiene que haber estado ahí presente junto con Jesús al estar orando. Y se me hace bien tremendo que cuando Jesús ora, hay varias afirmaciones en donde Jesús habla con el Padre con tal familiaridad y de las cosas que tenía Él con el Padre desde antes que Él se encarnara. Y al hablarla así, o sea, sin ningún estorbo, sin ningún tapujo, Jesús se está poniendo al tú por tú con el Padre, diciendo cosas asombrosas. Restáurame la gloria que tenía antes de que fundáramos el mundo. Señor, te pido por mis discípulos, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Imagínate tú hablarle a tu papá así, ¿verdad? Papá, acuérdate que todo lo tuyo es mío, papá. Yo les diría a mis hijos si me dijeran una cosa así, todavía no, viejo, todavía no. Pero Jesús así le habla al Padre. Habla de su gloria, habla de su posición, habla de su derecho como hijo de Dios. Es el Hijo de Dios hablándole al Padre acerca de sus discípulos y acerca de su prioridad que él tenía de glorificar al Padre. Y empieza hablando de esta petición. La primera parte de esta oración es Señor, glorifícame. Padre, glorifícame. Dice, Padre, ya llegó la hora. Glorifica a tu Hijo. Y esa expresión probablemente esté haciendo referencia a la oración de Jesús en Getsemaní. Sabemos que ahí en Getsemaní Jesús estaba con sus discípulos, pero sabemos también que sus discípulos se quedaron dormidos. Y quiere decir que Jesús, dice cuando Jesús los despierta, dice, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Quiere decir que Jesús estaba orando por largo tiempo. Y durante esa oración de largo tiempo estaban incluidas estas palabras. Si ustedes los leen de corridito, van a leer estos 20 y tantos versículos
en 3-4 minutos. Quiere decir que dentro de ese tiempo donde Juan estaba ahí tratando de escuchar a Jesús, esto es lo que el Espíritu Santo grabó en su corazón y que está ahora registrado en esta escritura. Cuando Jesús estaba en su plática final con el Padre, donde termina Jesús en una agonía física, preparándose para la hora. Él le dice, empieza diciendo Jesús, la hora ya llegó. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo. La glorificación a la que Jesús estaba haciendo referencia es lo que iba a suceder después, que incluía su pasión, su muerte, su resurrección y su eventual ascensión y exaltación hasta el lugar que le corresponde al lado del Padre. En otras palabras, Jesús sabía que ahí en adelante iba en una progresión de eventos que lo iban a llevar y no iban a terminar hasta que Él estuviera de nuevo en la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. A eso se está haciendo referencia Jesús en esta oración. Señor, ahora sí, glorifícame. Y glorifícame significaba que Él iba a pasar primero por la horrible muerte que iba a experimentar en manos de los judíos y de los romanos. O sea, no es una glorificación que evitara eso, sino que era la glorificación por medio de eso. Y vemos nosotros, si recuerdan ustedes en Efesios capítulo 2, que dice, en Filipenses capítulo 2, que dice que debido a esa humillación de Jesús, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. En otras, es así como decir, ok, voy a agarrar vuelo, voy a bajar, si vas en una bicicleta, en una bajadita, y agarras vuelo en la bajadita, bajas hasta lo de abajo y luego de ahí empieza una subida que te lleva hasta arriba, hasta el cielo. Era lo que estaba preparando Jesús. No más que la bajada para Él es una bajada en extremo dolorosa. La otra parte del primer versículo dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y dice, para que el Hijo te glorifique a ti. La exaltación de Jesús, la glorificación de Jesús tenía una razón de ser. Jesús no estaba pidiendo ser glorificado porque anhelaba su gloria, porque extrañaba su gloria. Jesús estaba pidiendo ser glorificado para que Él a su vez pudiera glorificar a su Padre. No es una idea o un deseo de glorificación independiente. Es un deseo de, Señor, mi glorificación va a traerte gloria a ti. Lo que yo voy a hacer, Señor, que va a terminar en mi glorificación, es para glorificarte a ti. La razón de Jesús de existir y de hacer todo lo que hacía era para glorificar a su Padre. Jesús glorifica a su Padre al terminar la obra que se le había encomendado, que incluía el morir como un maldito sobre un madero. Yo me preguntaba cuando estaba viendo esta frase, glorifícame para que tu Hijo o el Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es la razón por la que nosotros somos motivados a obedecer al Padre? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué si yo les digo, hermanos, hay que leer la Biblia? Y tú dices, ok, hay que leer la Biblia. La pregunta que debes hacer, bueno, ¿por qué voy a leer la Biblia? ¿Lo hago por obediencia? ¿Porque el pastor ¿por religiosidad? ¿Por temor? ¿Temor a
¿A que se vaya a enojar Dios conmigo y me vaya a castigar si no lo hago? ¿Para sentirte bien contigo mismo, que se llama autojusticia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo sé que aquí hay personas que llegan a las 10:30. Gloria a Dios, gracias a Dios por ellos. Y hay otros que llegan a las 11:30. Y si los tomamos a los dos y los promediamos, el promedio es a las 11, que es a la hora que debe de empezar el servicio. Entonces, en promedio estamos bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué el que llega a las 10:30, cuál es su motivación en llegar a las 10:30? Y el que llega a las 11:30, ¿por qué no tiene motivación para llegar a las 11? Si tomamos el ejemplo de Jesús en esta oración, lo que debería motivarnos a nosotros en todo, como Jesús es: Señor, ayúdame, bendíceme, dame tu poder, dame tu gracia, dame tu fuerza, quiero ser obediente para que tu Hijo te glorifique a ti. Bendice a tu Hijo, Señor, para que tu Hijo te glorifique a ti. Qué diferente sería el mundo si los cristianos vivieran para glorificar al Padre. Para que todo lo que pidieran de Dios tuvieran la intención: Señor, dame para devolvértelo. Conozco a un hombre que le pide al Señor que bendiga su dar. Él es un hombre muy generoso y da, creo que el 100% de su salario al Señor. Y el Señor le regresa eso y más. Y le dice: Señor, te voy a dar el 100% de mi salario para que tú me bendigas aún más. Y dice: para entonces yo glorificarte aún más, para dártelo todo, y te voy a dar más, porque esto que tú me estás dando a más, a mí. Si son como yo, ¿verdad? Yo le digo: Señor, bendíceme más para que yo esté mejor. Pero no regresa. No hay una idea de que lo que me dé el Señor a mí, entonces yo se lo regreso a Él. O como en el caso, por ejemplo, de Ana, la madre de Samuel, que no podía tener hijos. Y lloraba y ayunaba en el templo pidiéndole: Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. El Señor le escucha en sus ruegos, en sus súplicas, y le concede que se embarace. ¿Y qué es lo que hace Ana con ese niño? Lo lleva cuando tiene, creo que 3 años, o no me acuerdo cuántos años tenía Samuelito. Va y se lo devuelve al Señor. Le dice: Señor, tú me bendijiste, me diste este hijo, ahora yo te lo devuelvo para que sirva en tu templo. Y Samuel se quedó ahí y fue el gran profeta Samuel que ungió a David como rey. Hermanos, aquí en la oración de Jesús vemos cómo vivía Jesús. Jesús vivía para la gloria de su Padre. Y debemos nosotros vernos a ese espejo. Si nosotros nos sorprendemos, ¿por qué el Padre no me escucha? ¿Por qué siento a veces que las cosas no fluyen bien? Vete en el espejo de Jesús y ve la motivación de tu corazón. Y tal vez ahí es donde encuentres la respuesta. Jesús pide: Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Más adelantito dice en el versículo 4, dice: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora es al revés.
Ahora Jesús le dice, ahora Padre, yo ya te glorifiqué a ti, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y esta es una manera literaria de hablar, es una manera de hablar. Todavía Jesús no moría. Sin embargo, Jesús ya está diciendo, yo ya terminé lo que me diste que hiciera. Es una manera de expresar como diciendo, ya de aquí ya no hay vuelta atrás, ya no hay otra posibilidad. Ya no queda más que morir, yo ya no puedo regresar. Ya está marcado mi destino. Yo ya terminé la obra que tú me diste, que yo hiciera. Ahora dice, ahora glorifícame tú. Y le está pidiendo no que me glorifiques en este momento, desde aquí que me lleves hasta el lugar donde a la gloria que yo tenía antes que el mundo existiera. Le está diciendo, me vas a glorificar cuando tú me levantes dentro de unos días. Me voy a levantar de entre los muertos y después de unos días me vas a levantar al cielo y me vas a restaurar la gloria que yo tenía antes que el mundo existiera. Aquí vemos un par de cosas. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Cómo es que glorificamos al Padre? Y ahorita Chovy decía, pues vamos a darle gloria a Dios. Y sí, glorificamos al Padre a veces con nuestras palabras, con nuestros actos de adoración. Abelardo ahorita dijo, vamos a hacer algo por obediencia. Vamos a glorificar a Dios con nuestros diezmos. Yo batallo un poco con la exhortación de que dé mis diezmos por obediencia. A mí se me hace que cuando haces algo por obediencia, estás rebajando lo que estás haciendo. Yo no quiero dar un diezmo a mi Señor por obediencia. Dios me libre de darlo por obediencia. Se lo quiero dar para su gloria, para glorificarlo, para honrarlo, para que Él reciba algo de mí, que lo hago para entregarle mi confianza. Quiero comunicarle eso a Dios. ¿Por qué lo das tú? Aquí Jesús está diciendo, mira, glorificamos a Dios haciendo la obra que Él nos da que hagamos. En otras palabras, siguiendo nosotros, y no quiero decir en obediencia, porque para mí la obediencia siempre ha sido un término negativo, porque siento siempre como que la obediencia es algo que se me forza. Entonces, quiero pensar más bien en la aplicación, en seguimiento, como un discípulo. Hago y sigo y camino lo que Él me ha marcado. Él lo pone así, las buenas obras que preparé de antemano para que andes en ellas. O sea, el que guarda mi palabra, el que recibe mi palabra y la cree, camina en ellas. Entonces no es tanto aquí que tú tienes que obedecer a Dios, sino Dios pone un camino, Dios tiene un propósito, Dios tiene una obra buena que te dice, esto es lo bueno, para que luego tú perseveres en ella, permanezcas en ella. Te voy a decir una cosa, el permanecer por obediencia no dura mucho tiempo, pero cuando tú vives para glorificar a Dios y caminas en obediencia a lo que Él te está poniendo delante de ellos, entonces dice, sus mandamientos no son gravosos, no hay una gravedad en ello, no hay un peso en ello, porque estás buscando agradar. O sea, el ejemplo que siempre les he puesto es el ejemplo de un esposo y una esposa. Si yo les digo, esposos, tienen que llevarle flores a su esposa, y ustedes dicen, no, pues el pastor dijo, pues voy a comprarle las flores a mi esposa, y se las llevan a la esposa, y la esposa dice, ay, ¿por qué me trajiste flores? Pues el pastor dijo, pues lo tengo que obedecer.
¿Cuál es el beneficio? ¿Qué recibe la esposa? No recibe nada. Si tú haces, y si lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y vas a venir un día conmigo y vas a decir, pastor, usted dijo que le iba a dar flores. Tengo 6 meses llevándole flores cada semana y mi esposa está igual de enojona conmigo. Le voy a decir, ¿por qué lo estás haciendo? Pues porque usted dijo, con obediencia. Digo, pues ahí está el problema. Yo te estoy diciendo el camino bueno. Yo te estoy diciendo lo que puedes hacer. Yo te estoy diciendo lo que va a traer fruto a tu vida. Para que glorifiques a tu esposa, para que honres a tu esposa, para que bendigas a tu esposa. Si tu motivación es yo voy a comprar las flores y se las voy a llevar para agradar a mi esposa, para bendecir a mi esposa, para alegrar a mi esposa, ¿qué va a pasar cuando ella te pregunta por qué me las trajiste? Cuando tú le digas, lo hice por ti, lo hice para agradarte, lo hice para traerte algo que te honre y te muestre lo mucho que te quiero. Y la respuesta de ella te va a motivar a ti a la siguiente semana a volverlo a hacer. Es muy diferente hacer las cosas por obediencia a hacer las cosas para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para bendecir a Dios. Y dice Jesús, yo te glorifiqué en la tierra cuando terminé la obra que me diste que hiciera. Ahora dice, ahora tú, Padre, bendíceme restaurándome a la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Jesús también anhela recibir algo del Padre, lo que nosotros también anhelamos algo del Padre. Nosotros también vamos a ser glorificados. Lo que a Jesús anhelaba era regresar a su lugar. Era volver a su posición de comunión perfecta con su Padre en el cielo. Y ¿saben qué? La palabra dice que nosotros estamos esperando nuestra glorificación. Nosotros también podemos orar a Dios diciéndole, Padre, yo te he glorificado en esta tierra. Y en el día final Dios nos conceda el privilegio de estar conscientes el día de nuestra muerte y de saber que vamos a morir. Porque entonces tendremos la oportunidad de hacer esta oración que ahorita tal vez muy pocos queramos decir. Y que le podamos decir, Padre, yo te glorifiqué en esta tierra. Y hice lo que tú me pediste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame a mí. Y llévame al lugar que tú tienes preparado para mí. Glorifica a tu Hijo. Así es como debiéramos vivir. Esa es una oración superior. Eso es lo que le debemos de estar tirando. Que en el día de nuestra partida podamos decir, Señor, la hora ha llegado. Ya te glorifiqué. Ahora glorifícame tú a mí. Jesús no solamente se lo pide al Señor, sino que alcanzamos a ver lo que Jesús entendía de Él mismo. Jesús es Dios. Y está aquí diciendo, y de una manera totalmente natural está hablando de su gloria divina. Está hablando de su eternidad. Está hablando que Él tenía una gloria en la eternidad y que ahora quiere ser restaurado a ella. No está pidiendo, exáltame porque yo lo merezco. Está diciendo, anhelo estar en donde estaba antes cuando estaba contigo. Jesús es Hijo de Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué es importante, hermanos, que reconozcamos la deidad de Cristo Jesús?
¿Por qué es importante que lo veas tú así? Ahorita vamos a ver por qué es importante, cuál es la función de Jesús aquí en esta tierra. Pero también se me hace muy importante, hermanos, porque no tenemos un Dios impersonal. Tenemos a Jesús, que es Dios, el eterno, que estaba en su gloria antes de que el mundo existiera. Ya existía el Hijo de Dios. De tal forma que cuando nosotros hablamos, checa tu lenguaje, checa tus palabras. Si tú hablas mucho de Dios, no que Dios y que Dios me cuidó y que Dios siempre, ay Señor, Dios cuídame y Dios bendíceme y Dios ayúdame y Diosito acá y Diosito allá. Checa tu lenguaje si no está reflejando una falta de entendimiento de quién es Dios. Porque Dios es un término descriptivo de la deidad, ¿ok? Que se puede usar, decir negativamente, puedes hasta decir, no hombre, para ese hombre el dinero es su Dios. Y estás usando la misma palabra. Es muy diferente decir Jesús, el cual es Dios, pero tiene un nombre. Es una persona. Hay algo ahí que lo distingue. Jesús es mi Dios. Y Jesús, si tú batallas en ese sentido, es porque hay una ignorancia o hay una falta de relación de este hombre, Dios, Jesús, de esta persona que se llama Jesús. Y el Padre sabiendo, Dios Padre, sabiendo que como individuos, como seres humanos, con nuestra cerebrito así reducido y nuestra capacidad limitada de poder entender las cosas, dijo, estos humanos no entienden. Y entonces voy a enviar a mi Hijo para que me conozcan a mí por medio de Él. ¿Qué es lo que vino entonces Jesús a hacer? ¿Por qué es tan importante que nos demos cuenta que Jesús es Dios? Porque Jesús vino a revelar a Dios en su persona. Volvamos al versículo 2. Vamos a estar brincando aquí, hermanos. Tengan paciencia conmigo porque está muy complicado esta cosa. Y luego después de oírme predicar, más complicado. Así que pongan mucha atención. Dice Jesús, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Noten otra vez, Jesús tiene toda autoridad sobre todo ser humano. Jesús tiene toda autoridad sobre todo ser humano. Jesús es Dios. Y tiene autoridad, toda autoridad sobre todo ser humano. Jesús tiene autoridad para pronunciar tu nombre y designarte a ti el destino eterno que Él quiera. Eso es lo que significa. Si tú te llamas, voy a decir un nombre que ojalá no haya nadie aquí que se llame así. Si tú te llamas Ramiro, Él puede decir, Ramiro, ¿tienes vida eterna? O Ramiro, tienes juicio eterno. ¿Tiene autoridad Jesús para dar vida o para condenar a muerte?
Dice, tú me diste autoridad para dar vida, significa que Él tiene autoridad para no dar la vida. Esta es la persona de quien estamos hablando. Y esta persona con esta autoridad de dar la vida o de no darla, es al que nosotros le llamamos nuestro Dios. Solamente Dios puede tener esa autoridad. Solamente Dios puede dar vida eterna o condenar por toda la eternidad. Y dice que la vida eterna se da, o Él la da a todos los que el Padre le ha dado. Y ahorita vamos a ver eso un poquito más. No la da en general. Y no la da Jesús independientemente del Padre, sino que se la da a los que de antemano el Padre ya tenía designados y se los dio a Jesús. En otras palabras, Jesús recibió del Padre un grupo de personas a las que Él luego les dio vida eterna. Eso se llama elección. Eso se llama soberana elección divina. Que Jesús recibe del Padre a alguien, a personas, que luego Él les da la vida eterna. Pero la vida eterna no se las da así como que ya tienes vida eterna, ¡pum! Te doy vida eterna. Sino que dice, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesús. Conocer a Dios es recibir la vida eterna. Entonces la misión de Jesús era llevar a cabo una obra que iba a glorificar al Padre, pero una obra que en particular venía a buscar, a llamar, a salvar a aquellos que el Padre le había dado a Él. En otras palabras, Jesús traía una comisión específica. Dijo, ve y busca y llama a los que yo te estoy dando, para que les des vida eterna, y les vas a dar vida eterna de esta manera, que me conozcan a mí y que te conozcan a ti. Y aquí es donde viene la segunda parte del pasaje que estamos viendo. Versículo 6. Dice Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Dice aquí que Jesús recibió estos hombres del mundo. Y noten lo que hizo Jesús con ellos. Les dio las palabras del Padre. Este es el centro de este pasaje, hermanos. Esto es para nosotros crucial que lo entendamos. Jesús vino con una misión a hablarles algo a ciertas personas, que cuando esas personas recibieran esa palabra, la iban no solamente a recibir, sino a guardar y a creer. Y eso iba a significar para ellos vida eterna. No es el cristianismo una doctrina que se lanza al aire, así como estar lanzando semillas. A ver quién cacha. Y el que quiera, la cacha. Y dice, pues a mí sí me parece bien. No, pues a mí sí me está sirviendo el cristianismo. Y entonces pues yo me estoy acercando a Dios. Me conviene, me gusta,
son padres los cristianos. Nunca he oído que digan eso, ¿verdad? Pero puede ser que haya alguien que diga eso. Son buena onda los cristianos y me quiero juntar con ellos y por eso me estoy haciendo cristiano. En el entendimiento de Jesús está hablando con el Padre y Él está hablando de otra cosa. Él está diciendo, Señor, yo ya cumplí. Tú tenías gente. Eran tuyos. ¿Cómo que eran tuyos? Eran tuyos y me los diste. Y entonces ahora yo les hablé tu palabra a los que eran tuyos, que tú me diste y creyeron. Versículos más adelante va a decir, ahora te pido que los bendigas. En otras palabras, viene Jesús al mundo y recibe a personas que dice el libro de Efesios que desde antes de la fundación del mundo ya el Padre había elegido. De tal forma, hermanos, que si tú creíste en Cristo Jesús, hay una razón por la que tú creíste. Y la razón está fuera de ti. Cuando tú respondiste al Evangelio, cuando hubo algo adentro que se movió de ti, cuando escuchaste la palabra de Dios, hay una razón por la que eso sucedió. Y la razón es que el Padre te dio a Jesús. El vehículo, si lo están viendo aquí en este pasaje claro, la manera en que todo esto sucede es por medio de ¿qué? De palabras, de un mensaje que tiene un origen. ¿De dónde salió este mensaje? Salió, dice, las palabras que tú me diste a mí, para que yo se las diera y ellos las recibieran y la entendieran y creyeran que tú me enviaste a mí. Y esa es la vida eterna. Pónganle la mano ahí en Juan 17 y denle la vuelta más adelante a la carta de Hebreo, que está antes de Santiago. Hebreos. Capítulo 1. Fíjense cuál es la misión de Jesús. Esto está tremendo. Está tremendo. Ojalá y el Espíritu Santo les esté haciendo sentir así, que está tremendo esto. Yo no se los puedo hacer sentir, pero está tremendo. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, versículo 2, noten, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Recuerden lo que dijo Jesús, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Él ya sabía que Él era el heredero de todas las cosas. Dice, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por qué hizo por medio de Él el universo? Porque desde antes de que existiera el universo, Jesús ya estaba en la gloria como Hijo de Dios, unido a Dios en una sola persona. Él es el resplandor de su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Tiene autoridad de todo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de Jesús en su divinidad, en su resplandor de gloria, en su preexistencia, Jesús como creador, Jesús con toda autoridad sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, Jesús el heredero y dueño de todas las cosas, que recibió del Padre toda esa autoridad y recibió del Padre toda esa herencia y que está sentado a la diestra de la majestad divina en las alturas. Jesús, este Jesús, que tiene ese origen eterno, divino, completo, la exacta naturaleza de Dios. Dice, vino aquí con una comisión. Quiero que vayas y les hables por mí. En otras palabras, Jesús vino en nombre del Padre a hablarnos lo que del Padre había recibido. Todo Juan, Jesús repite, les estoy hablando las palabras que yo escuché. ¿Por qué? Porque el Padre vino a revelarse en Jesús para que nosotros lo conociéramos, para que los suyos lo conocieran y entonces creyeran en Él. Estaba yo pensando en diversas ilustraciones de esto, hermanos. Y pensé, aquí está Dios en el cielo y tiene a sus hijos en la tierra. Pero los hijos no saben que son hijos del Padre. Y Él necesita ir y decirles cuál es el camino para que lleguen a Él y que sepan que tienen un Padre en el cielo y que tienen una herencia en el cielo. Pero ellos están totalmente ignorantes de esto. Entonces manda a su Hijo para que les hable, para que les dé ciertas palabras que Él sabe que cuando sus hijos las escuchen van a creer y van a seguir a Jesús en ese camino hacia allá. Jesús vino para llevarnos al Padre, dice 1 Pedro. Entonces Él viene a recoger a sus hijos, viene a hablarles, viene a lanzarles un mensaje que proviene del cielo, que cuando los hijos de Dios lo escuchan, responden y entonces siguen a Jesús y regresan al Padre. Es un proceso muy interesante y me puse a acordar hace un par de años, cuando empezó aquí la cosa muy fea. Me acuerdo que hablé con mi esposa y le dije, mira mi amor, si un día te llaman y te dicen que me tienen secuestrado, pregúntales acerca de mi mamá. Mi mamá falleció hace 7 años. Y le dije, si ellos te responden otra cosa que no sea esto, vas a saber que no me tienen. En otras palabras, tú sabes algo que sabes que yo sé, y yo sé algo que tú sabes y ellos no saben. Yo les voy a decir eso. Si me tienen, yo les voy a decir, dile a mi esposa esto. Y entonces tú vas a saber que realmente sí me tienen. En otras palabras, el Padre puso algo en nosotros cuando o sea, aquí lo que pasa, hermanos, es que nosotros no entendemos cómo funciona la eternidad. Nosotros sabemos que empezamos a existir cuando fuimos concebidos. Pero no empezamos a existir ahí para la mente divina que nos conocía desde antes, sino que desde antes el Padre nos escogió. Y esto es algo que para algunas personas dicen, no, espérate, no, yo escogí a Dios. Pero ¿cuál fue la causa de que tú escogiste a Dios? Aquí está diciéndonos que la causa fue que cuando tú
escuchaste las palabras de Jesús, las palabras que Jesús vino a revelar del Padre, tú las recibiste y tú las creíste. Y tú dices, yo sé, yo las recibí, hubo algo en mí, yo las creí, las acepté, dije, gracias Padre, y me entregué y respondí. Aquí nos está diciendo la clave. ¿Por qué sucedió? Porque eras del Padre y fuiste entregado a Jesús. La causa primaria de tu salvación es que tú eras del Padre y Él te entregó a Jesús. Y cuando tú conociste a Dios por medio de la palabra y del mensaje que trajo Jesús a revelar, entonces dice, cuando ellos, versículo 7, ahora han conocido. ¿Y qué dijo Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú has enviado. Te han conocido, las recibieron, creyeron en ti y creyeron que tú me enviaste. La vida eterna, hermanos, es conocer al Padre por medio de las palabras que vino a traernos Jesús. Jesús vino a traernos la revelación de Dios y por medio de ese conocimiento es entonces que nosotros recibimos la vida eterna. Ahora ven ustedes la importancia que tengamos. Dice, antes Dios habló por medio de los profetas. Bueno, pues hasta el libro de Malaquías, de aquí para acá, es todo lo que habló Dios por medio de profetas, Moisés, Samuel, Isaías, Elías, no tenemos libro de Elías, de Isaías, Daniel, etcétera, Salomón, todos estos están acá. Dice, pero ahora nos vino a hablar por medio de su Hijo, lo que es el Nuevo Testamento. De aquí para acá nos habló Dios de otra manera, por medio de la persona que era el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Nadie podía revelarnos lo que está en esta parte, nadie, más que el Hijo de Dios. Y dice, cuando te conozcan a ti, van a tener vida eterna. Nosotros tenemos, dice el apóstol, lo que los ángeles anhelaban ver. Nosotros ya lo recibimos. La historia se centra en el momento en que vino Jesús. La revelación divina vino un día, un momento en que nació ahí de una mujer, un hombre que traía la naturaleza de Dios y la naturaleza de los hombres para hablarnos de parte de Dios y llevarnos a Dios. Versículo 9. Jesús dice, estos discípulos, estos hombres que creyeron que tú me enviaste, que recibieron tus palabras, etcétera. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Noten esto, no ruego por el mundo. Es Jesús el que está hablando. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Jesús ahora, en este versículo, ora por sus discípulos. Ruega por sus discípulos y esta es la razón por la que ruega. Dice, oro por ellos, dice, porque son tuyos. En otras palabras, Jesús está intercediendo por los intereses del Padre. No solamente ora conforme al propósito de Dios, sino ora por los intereses de Dios, ora por sus cosas. Para nosotros sería equivalente cuando nosotros oramos por la iglesia.
Como dice Isaías, dice, no me des descanso. Quiero que estés orando hasta que no sea restaurada mi ciudad, mi iglesia, mi pueblo. Quiero que tú me estés insistiendo y estés orando por lo más precioso que tengo, que son mi gente, mi pueblo, mis hijos. Cuando tú vienes, Señor, te pido por tu iglesia, bendice tu iglesia, tus gentes, todas estas personas que tú estás llamando y estás salvando, todas esas personas que eran tuyas y se las diste a Jesús, Señor, guárdalos, bendícelos, prospéralos. Estás orando por los intereses de Dios como Jesús está orando aquí. Señor, no oro por el mundo y debemos orar por el mundo. Pero en esta ocasión Jesús está orando por sus intereses. Por los que son de Él y los que son del Padre. Y sabes una cosa, es muy diferente cómo Dios se siente por sus gentes, por su pueblo, por sus hijos, a cómo se siente por el mundo. Y yo sé que algunos de ustedes están sintiendo y están pensando, Carlos, estás ya casi blasfemando. Dios ama el mundo. Sí, sí lo ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no quiere que se pierda el mundo. Exacto, Dios no quiere que se pierda el mundo. Pero te voy a decir una cosa. Dios ama a sus hijos. Y ama más a sus hijos que como ama al mundo. Y si no me crees, lee la Biblia. ¿Ok? Y un día Dios va a juzgar al mundo. Y va a condenar al mundo y va a maldecir el mundo. Así que tengamos cuidado, hermanos, de menospreciar el amor de Dios, porque yo sé que hay personas que aman al inconverso y odian la iglesia. Y están al revés. Yo no digo que debes odiar al inconverso. Debes amar al pecador como lo ama Dios. Pero debes amar mucho más, por sobre todas las cosas, a los hijos de Dios. A los que Él ama. Y Jesús aquí dice, no oro por el mundo, oro por los que son tuyos. Para que tú los guardes en el nombre que me diste a mí. Ahora guárdalos tú. Y miren lo que está diciendo Jesús aquí. Es que los guarde en su nombre. Está diciendo, tú me mandaste a que yo les revelara tu nombre. Ahora te conocen a ti. Ahora tú, oh Dios, guárdalos en esa revelación. Tu nombre es el que contiene toda esa revelación. Es una manera de resumir qué vino a revelarnos Jesús. Vino a revelarnos al Padre, vino a revelarnos al Altísimo. Vino a revelarnos a Dios eterno. El nombre de Dios significa vino a revelarnos a Él. Es todo lo que es Dios, su carácter, su persona, sus obras. Dice ahora, guárdalos en ese nombre. Guárdalos ahí en esa revelación. Lo que esa revelación que yo les traje y que significó para ellos vida eterna, ahora consérvalos ahí. Presérvalos ahí. Guárdalos ahí. En otras palabras, y nosotros hemos de permanecer ahí. Por eso es que, pues sí, yo ya leí la Biblia de pasta a pasta. Pero ¿sabes una cosa? Yo necesito volver a leer la Biblia. Necesito volver a leer la Biblia y el Padre me está conservando y guardando en su nombre a manera de que yo permanezco en esa revelación, en el nombre que Él trajo. Y quiero terminar con esto. Que Jesús al estar orando pide que sean guardados. Dice, guárdalos en tu nombre. Dice, yo ya no estoy en el mundo. Jesús estaba a punto de partir, en unas horas iba a morir. Dice, yo voy a ti. Ahora tú guárdalos a ellos. ¿Y se acuerdan ustedes cuando leímos en el capítulo 14
que el Señor les dijo, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Vamos a venir. Mi Padre y yo haremos morada en ustedes por medio del Espíritu Santo, el Consolador. Y lo que está aquí Jesús recordando es la promesa que frecuentemente Dios le hacía a su pueblo en el Antiguo Testamento. Esta frase la repite el Señor muchas veces en el Antiguo Testamento. Lean el Antiguo Testamento para que la vean cuántas veces nos las repite el Señor. Y les voy a dar una cita que es Deuteronomio 31:8. Dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Esto está sucediendo 1000 años antes de que Jesús estuviera diciendo al Padre y le estuviera orando, Señor, guárdalos en tu nombre, yo ya no voy a estar aquí. Pero hay algo aquí, lo que pasa es que Dios ha prometido guardar a los suyos, ha prometido ir delante de los suyos, ha prometido estar con los suyos, ha prometido no dejar nunca a los suyos y ha prometido nunca desamparar a los suyos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el autor de Hebreos, el apóstol, dice, por eso Dios dice que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Quiere decir que ellos entendieron que esta promesa se aplicaba no solamente al pueblo de Israel, sino a su iglesia, a todos los que son de Él. Y aquí Jesús está diciendo, ahora estos son tuyos. Y porque son tuyos, Padre, tú has prometido que nunca los vas a dejar, que vas a ir delante de ellos, que nunca los vas a dejar solos, que tú vas a estar con ellos, ya lo vimos. Capítulo 14, capítulo 16, el Consolador va a venir porque no los voy a dejar solos. Ahora Jesús está diciendo, ahora Padre, guárdalos para que estés con ellos, tú y yo en ellos, guardándolos. Para que no estén solos, para que vayamos delante de ellos, para que nunca los dejemos y nunca los desamparemos. Se me vino al corazón cada vez que el Señor ha estado con nosotros. Ayer escuchamos el testimonio de Fanny, que estuvo 1 año y meses en Francia, y su testimonio es, no saben ustedes cuántas veces estuve consciente que el Señor estaba conmigo. ¿Por qué? Cada vez que tú vienes y das testimonio y dices, hermanos, el Señor estuvo conmigo, no me dejó, nunca me desamparó, el Señor iba delante de mí. ¿Por qué? Porque eres de Él. Y porque Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene toda autoridad sobre todo hombre, aquí en este momento le está pidiendo al Padre, Padre, yo voy a ti, ahora te pido, guárdalos porque son tuyos. Y no los dejes solos y no los desampares y no los abandones, Señor. Nunca los dejes. El nombre que tú me diste a mí, yo se los di a ellos, ahora tú guárdalos en ese nombre. Son tuyos. Hermanos, eso debe darnos a nosotros gran esperanza. Gran esperanza. Porque yo batallo mucho. Yo pienso que Dios me deja. Yo a veces pienso que Dios me va a desamparar. Yo batallo con mi incredulidad y entonces siempre estoy pensando y batallando. Señor, no me dejes. Y esta oración de Jesús es como si el Padre me contestara, ¿cómo crees que te voy a dejar? Si tú eres mío. Y si por eso no fuera suficiente, mi Hijo amado, el que está sentado a mi diestra, intercede por ti diciendo, no lo dejes porque ese es tuyo. Guárdalo. En el día final podré decir, Señor, glorifícame.
porque soy de Él. Desde antes de la fundación del mundo soy de Él. Y vino Jesús a mi vida hace 33 años y me dijo, vengo a decirte que eres de Él. Y lo recibí y creí y me entregué porque soy de Él. Y ahorita mi vida está guardada por Él, porque soy de Él. Y Él ha prometido ir delante de los suyos, estar conmigo. No me dejará ni me desamparará, por eso no debo temer. Oye, pero el mundo se está desconchinflando cada vez más, está la cosa triste, está la cosa peor, está la cosa horrible. Pero nosotros somos de Dios. Si tú no eres de Dios y estás aquí escuchando y estás sintiendo adentro de ti diciendo, ¿qué onda? ¿Y yo qué? Y estás sintiendo adentro de ti un jalón, que las palabras te están jalando a Jesús y te están jalando al Padre y tú estás diciendo, yo también quiero ser de Él. ¿Sabes por qué lo estás sintiendo? Porque el Padre, desde antes que tú nacieras, antes de que fueras creado, te estaba llamando para que vengas a Él. Y hoy tienes oportunidad de decir, Señor, aquí estoy. Creo y recibo tus palabras. Yo también quiero ser tuyo, Dios. Jesús, tú viniste a llevar a los hombres que eran de Dios a Él. Llévame a mí, yo también quiero ser uno de ellos. Llévame a mí también. Y el día de hoy tú puedes responder a ese mensaje que vino Jesús a traernos diciéndole, Señor, yo. Esperamos haya sido de bendición.